a tiempo. Un gusto saludarlos a todos y todas. Gracias por acompañarnos, por haberse inscrito en este evento que desde Transparencia Electoral y el programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer nos enorgullece mucho. La presentación de una obra conjunta que como hablábamos antes con algunos de los panelistas, es muy oportuna, ¿no? Tiene mucha actualidad. La obra en sí lleva el nombre de COVID-19, Estado de Derecho y procesos electorales en América Latina. Como ven, es una compilación bastante amplia con contribuciones de grandes especialistas de toda la región que, bueno, tuvimos la suerte de que nos puedan acompañar y de asumir también una serie de retos y desafíos que implicaba trabajar una obra sobre un tema tan reciente, tan actual y en un periodo bueno, tan breve como para poder hacer un aporte de cara a no solo a los procesos electorales que tendrá América Latina durante este 2021, sino también todo lo que tiene que ver con el estudio de cómo el COVID-19 ha afectado el Estado de Derecho en la región, ¿no? Algo que si bien lo estudiamos en esta obra en la región, ha tenido un efecto global. Yo no quisiera ahondar, ¿no?, sobre la obra, porque para eso tenemos a los articulistas, a los cronistas, al periodista que nos acompañan el día de hoy. Sí quisiera muy brevemente, bueno, agradecerles a todos los que aceptaron estar como expositores el día de hoy. Voy a hacer un repaso muy breve. Vamos a tener las palabras de bienvenida de Marie-Christine Fuchs, que es la directora del programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Vamos a tener a Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral y que también coordinó esta obra, esta publicación. Vamos a contar también con el privilegio de tener a Alfonso Herrera García, que es el prologuista del libro y forma parte del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del programa de Estado de Derecho de la Konrad Adenauer. Vamos a también a contar con Milagros Campos, que es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad San Martín de Porres. Contaremos también con Joana Silano, que es articulista de la obra, también es parte de MAMBLA, de una iniciativa de transparencia electoral. Ella es investigadora postdoctoral de la UNAM y directora de GAPAC. Así que, bueno, tendremos, la verdad, un panel de lujo, muy bien representado por los que mencioné anteriormente. Y bueno, sin quitarles más tiempo y sabiendo que tenemos muchas exposiciones por delante, quiero darle la palabra a la directora del programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer, a Marie-Christine Fuchs. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jesús. Para mí ya es buenas tardes porque estoy en Alemania en este momento. Para ustedes en Latinoamérica, buenos días. De parte del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Un saludo especial a Jesús, ya saludé, pero también al director de Transparencia Electoral, Leandro Querido, que nos acompaña el día de hoy. Y hay que empezar esta presentación dándole las gracias a Transparencia Electoral por la excelente colaboración en la coordinación y también traernos la idea para esta obra que, como lo mencionó Jesús, en estos tiempos del coronavirus es más que necesario. Un agradecimiento también al equipo del programa Estado de Derecho, a Andrés Villegas y también a Daniel Pinilla, para estas muchas horas, sobre todo el fin de semana pasado, como hemos escuchado, para alistar esta obra y poder presentarles a ustedes con mucho orgullo el día de hoy. También muchísimas gracias a las y el ponente de lujo, como dijo Jesús, que nos acompañan el día de hoy, Joana Silano, Milagros Campos y Alfonso Herrera, porque yo creo que hay pocas personas en Latinoamérica más idóneas que nos pueden contar de primera mano de estos temas. Para dar solo un par de palabras sobre el contenido, yo creo que el contenido es de una manera triste, pero también con aspectos positivos, conocida.
con esta pandemia que nos acompaña hace más o menos exactamente un año, que la canciller de mi país ha llamado la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto que ha sido un desafío grandísimo para toda la humanidad, no solo Latinoamérica. De verdad es una crisis global a la que muchos gobiernos han reaccionado con medidas diferentes, estados de excepciones, y han visto necesarios muchas restricciones a nuestras libertades fundamentales que a veces han sido sin duda absolutamente necesarios, en otros casos no tanto. Pero también ha sido, como lo dijo Jesús, un mayor desafío para nuestras democracias y sobre todo para los procesos electorales, porque de repente han sido un fuerte campo de tensión. Al un lado, nuestros derechos políticos, nuestro derecho de ser elegidos y de elegir, consagrado no solamente en el artículo 23 de la Convención Americana, el principio de nuestra democracia representativa en su totalidad, que es esencial para cada tipo de Estado de Derecho y para un goce efectivo de nuestros derechos humanos, y al otro lado, el deber del Estado de proteger nuestras vidas, nuestra salud, de los ciudadanos en Latinoamérica. Pues es de conocimiento común que ya al inicio de la pandemia se han pospuesto el año pasado ya más que 10 procesos electorales durante los primeros meses de la pandemia. Creo que los ejemplos más que se han discutido en este momento fue, por ejemplo, la decisión de aplazar el plebiscito en Chile, o también el proceso de elección del presidente en Bolivia, que ha sido discutido con mucha polémica, a veces con mucha controversia. Ha sido claramente una dificultad porque no solamente con la pandemia, sino ya antes había muchas discusiones sobre algunas deficiencias en los procesos electorales en Latinoamérica, no solamente en materia de paridad, de participación de mujeres, de grupos vulnerables. Hemos visto discusiones sobre financiación de los partidos, también sobre la digitalización de las campañas y los posibles abusos, la influencia de los medios, sobre todo la influencia de las redes sociales, las campañas en Twitter que hemos visto en algunas campañas electorales en los últimos años, hasta discusiones sobre fraudes electorales y abusos políticos, sobre todo en aquellos países en donde hay gobiernos con tendencia autoritaria, a veces populista, que lamentablemente también hay algunos, no solamente en Latinoamérica. Por eso, uno es claro, las elecciones tuvieron o todavía tienen que llevarse a cabo. En cada democracia necesitamos, sin ninguna mayor necesidad de discusión, estas elecciones. Pero claro, necesitamos adaptarles, necesitamos implementar las medidas de bioseguridad que tienen que ser necesarias, proporcionales, y esto también, sobre esto también han hablado muchos autores en el libro, tiene que ser temporales, es decir, estrictamente limitados a los tiempos de la pandemia. Y para poder controlar qué ha pasado, ellos tienen que llevarse a cabo con absoluta transparencia. Yo creo que justamente en estos tiempos de crisis, más que nunca es importante el control judicial, la buena implementación de la separación de poderes, el control por los tribunales electorales o los que no tienen la jurisdicción electoral especial, también por los tribunales constitucionales. Yo creo que todo esto que mencioné, han mencionado o explicado de una manera excelente. Los 18 autores de los 18 capítulos nacionales están representados casi todos los países de la región, que me parece una excelente noticia tener esta plenitud, esta gran gama de diferentes escenarios y diferentes países que tienen muchos puntos en común, pero también siempre tienen o vislumbran escenarios especiales de cada país en particular. Pero también muchas gracias a los autores de los capítulos generales y a Leandro y Jesús por sus excelentes conclusiones.
justamente por eso que estamos acá, porque uno es cierto que ojalá nuestras democracias salgan de este proceso de alguna manera fortalecida. Y justamente por eso es necesaria esta publicación y estamos muy contentos poder presentarla el día de hoy. Muchísimas gracias otra vez por su interés y por la participación en la presentación. Mari, muchísimas gracias por tus palabras, por hacer el esfuerzo, por estar acá hoy en la presentación de esta obra. Sabemos que quizá no estás en Colombia, tuviste que viajar, pero bueno, te tomaste el tiempo para presentarla, así que te agradecemos mucho el esfuerzo. Quiero recordarles, bueno, primero enviarles un saludo a todos los autores que están acompañando, ¿no? Como espectadores, están aquí conectados, algunos han escrito por el chat. Les queremos mandar un saludo a todos. Hubiera sido buenísimo tenerlos a todos como panelistas, pero al ser tantos iba a ser muy difícil, así que agradecemos que nos estén acompañando. Y también les quiero recordar, antes de seguir con el programa, que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer vía chat y al final de las exposiciones les vamos a estar dando lectura. Ahora quisiera darle el paso a Leandro Querido. Leandro es director ejecutivo de Transparencia Electoral, es editor de esta obra junto a Marí y además escribió un capítulo sobre las dificultades de la gestión y la administración electoral en el marco del COVID-19. Así que, Leandro, te damos la bienvenida. Gracias, Jesús. ¿Me escuchas bien? Jesús, ¿me escuchas bien? Sí, se te escucha, se te escucha. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. La verdad que estamos muy contentos porque estamos presentando un libro que entiendo que es muy valioso para los tiempos que corren, tiempos realmente muy difíciles. Pero primero los agradecimientos, ¿no? Para nosotros como organización que entiende en materia electoral en toda América Latina, es un gran orgullo, una gran satisfacción poder hacer una alianza con la Fundación Konrad Adenauer, puntualmente con el programa de Estado de Derecho de la Fundación, una fundación muy prestigiosa que desarrolla un trabajo fundamental en términos de promoción democrática en la región. Agradecerle a María Cristina Fuchs, a Andrés Villegas, a Daniel Pinilla, también a Alfonso Herrera por su prólogo, a todas y a todos los articulistas que han escrito, que son muchos, que esta es una primera presentación, que vamos a hacer presentaciones seguramente también a escala nacional, por eso paciencia, porque todos los que han colaborado en este libro seguramente van a ser también panelistas de futuras presentaciones, ¿no? Me parece que es un libro con mucho contenido. Si no contabilicé mal, casi 700 páginas. Por lo tanto, es un libro realmente muy necesario, muy valioso, que hay que resaltar lo siguiente. Es un libro que se escribió en uno de los momentos más difíciles de la historia contemporánea, ¿no? Una pandemia que atravesó a todos los países de la región. Se puede decir, entre comillas, democratizadora la pandemia, porque no hubo país que no haya sido afectado. Y el trabajo que venimos haciendo nosotros desde esta organización, que en poco tiempo cumplirá 10 años recorriendo todos los procesos electorales de la región, es que nosotros que veníamos siguiendo el calendario electoral hace casi 10 años de América Latina y que estábamos viendo permanentemente, haciendo un seguimiento de sus procesos electorales, de cómo las autoridades electorales de alguna manera mostraban cierto compromiso con la integridad electoral, cómo todo este hemisferio se vio interpelado por una situación inédita, una situación excepcional, que en algunos casos
sacó buenas lecciones y en otros casos no tantas. Por eso me parece muy valioso este enfoque que se hace en este libro, escrito al calor de la pandemia. Seguramente van a venir nuevos proyectos editoriales que ya con los datos concretos, los datos totales, puedan hacer algún tipo de elaboración más fina, si se quiere. Este libro fue escrito al calor, ¿no? En un momento candente, casi como una crónica periodística, ¿no? En algunos casos. Por lo tanto, me parece que es un gran aporte, un libro anticipatorio, ¿no? Y además el perfil de las personas que han escrito, todas personas con una larga trayectoria académica en la región, personas que nosotros hemos detectado, que venimos trabajando hace mucho con ellos y con ellas en la región. La Fundación Konrad Adenauer también ha colaborado mucho en ese proceso de selección. Por lo tanto, tenemos grandes plumas que han trabajado de modo muy certero. Y seguramente todo este libro se va a transformar en un gran aporte. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho también con autoridades electorales de carácter nacional y de carácter subnacional. Hace ya tiempo hemos fundado CAOESTE, que es la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral. Hay algunos integrantes aquí presentes que nos están viendo en estos momentos. Un saludo a la gente del Tribunal Electoral de Santa Catarina, Brasil, que hay muchos proyectos que tenemos también para trabajar a futuro. Y justamente el enfoque mío en el artículo, y también ha sido esto manifestado en otros artículos, hemos visto el compromiso de autoridades electorales en este contexto tan difícil y tan apremiante, signado por verdaderos estados de excepción, en donde se han suspendido derechos políticos, derechos de circulación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la lección, podríamos decir, la conclusión, anticipándonos un poco a todo este trabajo que venimos haciendo? Es que por este túnel oscuro y amenazante de la era COVID-19 pasaron, como les decía, todos los países. Y podemos hablar de tres tipos de países, ¿no? Países que tienen regímenes autoritarios o totalitarios, el caso de Nicaragua, Venezuela, Cuba. Después tenemos un gran grupo de países que tiene que ver con regímenes híbridos, con democracias en construcción, democracias imperfectas, democracias con problemas, que este fue el gran grupo que se vio un poco interpelado por este nuevo contexto y en donde las respuestas no han sido del todo buenas, ¿no? Y después tenemos países con una gran tradición democrática que, bueno, que han asumido este nuevo contexto, han tomado decisiones sin afectar derechos, sin que el Estado de Derecho se vea afectado, ¿no? Particularmente hemos estado en territorio durante este año, estuvimos en la República Dominicana, estuvimos en las elecciones de Estados Unidos, en Bolivia, en Ecuador, se desarrollaron procesos electorales en Chile, y esto demuestra el gran compromiso de algunas autoridades electorales de la región, de las nombradas recientemente, que más allá del contexto han tomado decisiones importantes a la hora de fortalecer los procesos electorales. Lamentablemente hay países con una profunda cultura autoritaria que han aprovechado estas situaciones para reforzar sobre todo las instancias de control y sobre todo para reforzar el clientelismo político o para reproducir aspectos que tienen que ver con el ventajismo electoral, ¿no? Con la famosa cancha inclinada. Por lo tanto, esta es una situación que ha expuesto a todos los países y a todas las autoridades electorales porque sus decisiones han quedado grabadas, documentadas, y algunas han hecho las cosas bien, algunas autoridades electorales, y otras no tanto. En este sentido, yo en mi artículo destaco mucho la guía de la OEA para desarrollar elecciones en contextos pandémicos, que ha sido realmente un faro, ¿no? para muchas autoridades electorales en la región. Por lo tanto,
para no extenderme demasiado, tenemos ahora a continuación a dos grandes expositoras como Milagros Campos y como Joana Silano, que conoce perfectamente tanto la realidad de México como la de Perú, como la de México como la de Cuba, como la del resto de América, y el caso de Milagros Campos, que es una referencia en el Perú. Por lo tanto, agradecerles a todos nuevamente, mostrar de algún modo nuestra preocupación también como organización que entiende en procesos electorales que la situación no se ha superado del todo, que durante este año tenemos procesos electorales muy importantes, como ahora la elección de El Salvador, como la elección de Nicaragua de fin de año, tenemos elecciones en México también en un contexto muy particular, las elecciones en Argentina en un contexto muy particular. Déjenme simplemente decir algo con respecto a mi país, que es todo lo que tiene que ver con la pandemia. Hay algunos distritos subnacionales en mi país, provincias, que por el federalismo obviamente llevan adelante sus propios procesos electorales, que tienen un profundo déficit democrático, son un puñado de distritos, de provincias, 5, 6, y es en esas provincias en donde se registraron niveles preocupantes de violación a los derechos humanos, ¿no? Sobre todo violencia institucional, mujeres y hombres asesinados por fuerzas de seguridad en situaciones poco claras. Realmente la situación es de gravedad en algunas provincias de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, una alarma, ¿no? Este libro también tiene que representar una suerte de alarma para condenar y repudiar cualquier giro autoritario que se dé en cualquier país de la región y también a nivel subnacional, ¿no? Agradecerles entonces nuevamente a todas y a todos. Realmente es una gran alegría contar con este producto académico, con este producto que seguramente será muy debatido, debatido en muchos rincones de nuestro país, perdón, de toda la región y de nuestro país también. Y bueno, y ahora sí, a seguir difundiéndolo. Hoy damos un gran paso que tiene que ver con esta presentación en términos generales, y seguramente vamos a planificar entonces una serie de ciclos de presentación ya a escala nacional. Muchas gracias y a disposición como siempre. Gracias, Leandro. Gracias por esa presentación de transparencia electoral, digamos, institucional, remarcando el esfuerzo, ¿no?, que ha significado esta publicación en conjunto con el apoyo del programa de Estado de Derecho de la Konrad Adenauer. Le seguimos dando la bienvenida al resto de espectadores que se están sumando. Algunos de ellos también son articulistas, así que bueno, bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar de las intervenciones. Les recordamos que durante la exposición de Leandro, a través del chat, se compartió el link de la publicación desde la página de la Konrad Adenauer, ¿okay? Así que lo pueden descargar por esa vía y seguramente durante el día de hoy también lo podrán descargar desde la página de Transparencia Electoral. Ahora bien, para seguir con el programa, quisiera darle la bienvenida a Alfonso Herrera García, que es parte del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales y del programa de Estado de Derecho de la Konrad Adenauer, y nos va a hablar un poco sobre el impacto del COVID-19 en los derechos políticos y electorales. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Jesús. Es un gusto para mí estar en este panel virtual y todavía un mayor gusto haber recibido la invitación para poder participar con algunas ideas iniciales en torno a el objeto del libro y el tema del libro que, por supuesto, ya se adelantó y todos lo conocemos, es de la mayor envergadura en este momento, no nada más cuando se elaboró en los tiempos de la elaboración del libro, sino que continuamos en este momento con un impacto todavía indeterminado en nuestra región. Por lo tanto, en primer lugar, agradecerle muchísimo, por supuesto, a la doctora Marie-Christine Fuchs por su invitación, por la deferencia a poder participar, al profesor Andrés Villegas,
A ti, Jesús Delgado, es un gusto colaborar contigo y con el doctor Leandro Querido también. Muchas gracias por haber aceptado estas primeras líneas del prólogo y por participarme anticipadamente de los materiales que me permitieron redactarlo. Igualmente, muchas gracias también a Milagros Campos, a Joana Silano. Un gusto estar, insisto, con todos y todas. El producto es impresionante porque son 600 páginas en efecto y creo que no tiene un referente en nuestra región hablar de este tema a partir de un objeto concreto, común, que creo es como de mejor manera se puede alcanzar una conclusión aproximativa todavía de lo que está ocurriendo con el impacto de la pandemia en los procesos democráticos y en los procesos electorales. Sin duda, es un fenómeno que no tendría tampoco un fenómeno análogo en cuanto hace al impacto a la humanidad, pero yo diría todavía más a la civilización en nuestro tiempo. La contingencia sanitaria, entonces, yo creo que no hay duda en que ha causado una crisis en todos los países y en todos los sistemas políticos y democráticos y procesos electorales. Y creo que el debate, entonces, así como lo redacto en el prólogo, no estaría tanto en cuanto a un debate de si existe o no una crisis de los procesos democráticos en nuestro continente, sino más bien el grado de profundidad que ha tenido en todos y cada uno de los sistemas políticos en función de la fortaleza, como ya lo mencionaba el profesor Querido, de las instituciones democráticas. Yo me voy a referir entonces muy sucintamente a estos dos aspectos en estos minutos muy breves, que es la importancia que ha tenido y cómo creo jurídicamente, porque es la plataforma desde que lo abordamos los constitucionalistas, se enfrenta a el esquema de los derechos políticos, por un lado, y cómo se va a enfrentar en el aspecto jurídico en el Estado de Derecho. En cuanto hacia los derechos políticos electorales, el libro lo refleja, me parece, en varios de los apartados de los capítulos que redactan los numerosos autores y autoras que participan. Y resaltan este aspecto de la plusvalía jurídica de los derechos políticos en el sistema interamericano, ¿no? El artículo 23 de la Convención establece con toda claridad una plataforma normativa que impulsa decididamente la prevalencia y la eficacia de los derechos políticos en la región. Claro, los países que estamos incorporados al sistema y todavía más los países que han suscrito la competencia contenciosa de nuestra Corte Interamericana con sede en San José, y los caracteriza, digamos, no nada más como derechos convencionales de primer orden, sino que yo quisiera destacar que los caracteriza también como derechos que no pueden suspenderse o derogarse incluso en estados de excepción o en estados de emergencia. Al mismo tiempo, el artículo 27 nos señala también la prevalencia y la preponderancia del derecho a la vida como un derecho igualmente inderogable e insuspendible. Los redactores de la Convención Americana, claro, no podían visualizar que íbamos a tener un fenómeno como este, pero sí visualizaron inicialmente posibles crisis existenciales de los estados que pudiesen habilitar atribuciones a los gobiernos democráticos o a los gobiernos incorporados al sistema para poder enfrentar con estos mecanismos precisamente con racionalidad democrática la posible suspensión de derechos y de garantías. Creo que esto hay que resaltarlo, lo resaltan algunos de nuestros autores en el libro. Y me parece una de las principales contribuciones precisamente del libro, poder ver a partir de los espejos de nuestros países de Latinoamérica cómo este frente interamericano se está observando, se interpretó, pero sobre todo se implementó en los países en los que decididamente acudieron al mecanismo del estado de excepción, a los que acudieron a otro tipo de instrumentos parecidos, pero siempre llevando por delante a la emergencia, y a otros países, y ahí es donde quiero ubicar al mío, en donde se decidió simple y sencillamente no echar adelante los mecanismos de excepción, pero en donde los resultados no podríamos considerar que fueron tan distantes a los países en los que sí se implementó y en los que, en nuestro caso, al no haberse implementado, en realidad no
no ocurrieron los éxitos que se hubiesen esperado en términos de respeto o eficacia a los propios derechos y libertades individuales. Creo que precisamente lo que nos va a señalar el libro en estos debates y en estas reflexiones que vienen es cuánto las instituciones jurídicas y normativas que se han dado a los sistemas democráticos pueden enfrentar por sí mismos y en conjunción con otros factores esta clase de impactos epidemiológicos de gran escala en nuestro sistema político y yo diría en nuestro sistema, en los diferentes sistemas democráticos del orden interamericano. Aquí hay un aspecto también que quisiera resaltar en cuanto a que el artículo 27 entonces señala una inderogabilidad tanto del derecho, los derechos políticos, como por el otro lado el derecho a la vida. Y fue solamente hasta ciertos estadios del desarrollo y la propagación del virus en nuestro continente que nos fuimos dando cuenta, por los resultados catastróficos que fue produciendo, que el derecho a la vida estaba involucrado de manera decidida también, ¿no? Las colisiones entonces ya no se mostraron no nada más entre el derecho a la salud y el derecho a votar, a ser votado y a participar en los procesos de elección popular, sino que se enfrentan, y aquí la gran complejidad de este problema, con el mismo derecho a la vida de las personas, precisamente por la consecuencia que tiene, como sabemos, una enfermedad como esta. Por lo tanto, creo que hubo dos necesariamente aspectos de desarrollo de las instituciones democráticas cuando se enfrentaron a la propagación del virus, que es que inicialmente no teníamos grandes certezas al respecto, y con el paso de los meses, creo que los países latinoamericanos, junto con el resto de nuestros países en el mundo, hemos podido aprender justamente que el desarrollo y la evolución del virus nos iba a llevar, con las medidas señaladas, lideradas por la Organización Mundial de la Salud, a contener de alguna manera precisamente ese desenlace dramático y trágico que puede traer el virus. Y creo que ahí es donde podría estar una clave de entendimiento de cómo en estos fenómenos las instituciones democráticas deben necesariamente apelar, y con eso estaba concluyendo yo la redacción del prólogo, necesariamente apelar al conocimiento técnico y al conocimiento científico como para poder determinar justamente hasta dónde se despliega el desarrollo de este tipo de mecanismos de suspensión y cómo se pueden estar desarrollando entonces mecanismos de protección a los propios derechos como lo son los derechos políticos. Y en ese sentido, las instituciones democráticas no podrían prescindir nunca, me parece, esta es la enseñanza que creo nos deja la pandemia, del conocimiento técnico en manos de los políticos, de un contexto de exigencia de parte de la sociedad y de la comunidad académica, científica, médica, frente al poder político, y solamente en esta conjunción de diálogo democrático entre quienes ejercen la profesión y quienes participan del ejercicio del poder, podemos entonces generar estos contextos de entendimiento que permitan esta coadyuvancia frente a la protección de los derechos. Creo que esto fue lo que ocurrió con distintos grados de evolución, con distintos grados de intensidad, nos decía el profesor querido, en el continente. Y en eso está jugándose entonces el grado de impacto de la pandemia en estos momentos en el continente. En efecto, con esto quisiera concluir. En México tenemos elecciones el 6 de junio del 2021. Es la más grande de nuestra historia, ¿no? Nos toca enfrentarnos al más grave problema sanitario de nuestra historia, de nuestra historia reciente, frente a nuestro más grande proceso de elección popular en este mes de junio. Tenemos 20,000 cargos federales y locales que resolver. Tenemos una lista ciudadana de votación que alcanza los 94 millones de ciudadanos y ciudadanas. Se van a elegir en su totalidad los miembros de la Cámara Federal de Diputados, 500 gubernaturas de 32, esto quiere decir la mitad del país va a elecciones para elegir a un titular del Ejecutivo en los estados. Se van a elegir 30 congresos locales y 190 ayuntamientos. Por lo tanto, el reto, el desafío
en manos de las autoridades electorales es extraordinario, ¿no? Se implementan ya desde este momento muchas de las medidas que van a tener lugar en esa jornada, y por supuesto por delante y por enfrente están las medidas de sana distancia. Por lo tanto, la comparecencia de la ciudadanía a las urnas será una comparecencia histórica para ver justo cómo hemos alcanzado ya un grado de aprendizaje suficiente como para que precisamente el proceso electoral no contribuya a la puesta en riesgo cuando nuestros números en cuanto a la intensidad, insisto, y el efecto que está causando la pandemia todavía en nuestro país están a la baja de manera muy lenta, y eso creo que es uno de los grandes retos, grandes desafíos que se nos vienen para nuestro país. El libro es un gran incentivo, me parece, para el país, para mi país, para las decisiones electorales. Precisamente creo que lo que corresponde ahora, con esto concluyo, es distribuirlo con nuestras autoridades electorales, con nuestra ciudadanía, con las personas que pueden tener precisamente al alcance tecnológico este material, para poder reflexionar sobre qué enseñanzas, qué lecciones, qué aprendizajes podemos tener de este diálogo continental que es de la mayor importancia para enfrentar los temas comunes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Alfonso, muchas gracias por tu presentación, por tus palabras. También quiero aprovechar para agradecerle a María Cristina, porque fue quien propuso que participaras en calidad de prologuista, y la verdad que ha sido una gran contribución para esta extensa obra, como han repetido los distintos expositores, pero que seguramente bueno, será un material de consulta también para los desafíos, ¿no?, que tiene que ver tanto con elecciones como con Estado de Derecho de manera más general durante este año, ¿no? Y decías lo de hacer llegar la obra a las autoridades electorales, ¿no?, a los funcionarios electorales, y desde allí, bueno, quisiera anticipar que desde Transparencia Electoral, a través de la red que mencionaba Leandro, de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales, vamos a estar haciendo entrega, vamos a estar enviando a toda la red, no solo de México, sino de la región, en materia electoral, porque coincidimos que es un trabajo oportuno y necesario para tener en cuenta en la administración de elecciones y también en la parte jurisprudencial. Ahora bien, quisiera darle el paso a Milagros Campos. Milagros es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad San Martín de Porres. Ella se dedicó al capítulo de Perú y ha abordado el tema de la reforma política y las elecciones, ¿no?, en el marco del COVID-19. Me parece que si bien abordó el tema Perú, es un tema que tiene que ver con toda la región, ¿no?, los desafíos de la administración de procesos electorales durante el contexto del COVID-19. Así que, Milagros, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Jesús. Quiero empezar por agradecer a Transparencia Electoral y al Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer por la invitación para escribir y sumarme a este esfuerzo que sin dejar de ser una actividad académica, ha sido, como decía Leandro, una casi crónica buscando información en tiempo real, y eso creo que ha hecho todos mis colegas, autores, y nos ha permitido también conocer por dentro cómo es que se venía tocando la esencia de la democracia. Creo que la oportunidad en que aparece esta publicación es realmente idónea, y creo que va a ser de gran utilidad, no solamente para la comunidad académica, sino también para autoridades electorales, para periodistas, para partidos políticos y también, por supuesto, para la ciudadanía en general. Gracias a María, a Andrés, gracias a Jesús Delgado y a Leandro de Transparencia. Creo que un punto central que podemos recorrer en la publicación
es la convicción que la democracia para nuestros países supone replantear la regla de la mayoría por contenidos esenciales para la vigencia de la democracia, como por ejemplo los derechos de todos y también los controles entre poderes del Estado. Esa es una línea que hemos seguido para escribir y que justamente a causa de los estados de emergencia y de una serie de limitaciones de derecho han visto que se afecte aún más nuestras democracias. En el caso peruano, pues la democracia ya se había visto afectada por un choque entre poderes del Estado y una crisis de confianza que hoy se ve agravada también, como en muchos de nuestros países, por la crisis de las vacunas, que se ha llamado entre nosotros como, o se conoce como Vacuna Gate, con un proceso electoral en marcha en el que la desafección por la política se muestra también en la dispersión del voto. Para llegar al 50% tenemos que contar 5 o 6 candidatos de acuerdo a las últimas encuestas, y nos muestran también una desilusión en el sistema en el contexto de la lucha contra la segunda ola. Yo quisiera comentar 3 temas breves: cómo nos encuentra la pandemia, cómo se gestiona la pandemia y cuáles son los retos. Como señalaba, en el Perú la pandemia nos encuentra en medio de una crisis entre poderes del Estado, con la renuncia anticipada en el 2018 del presidente Pedro Pablo Kuczynski, con una disolución del Congreso en el 2019, y en el que el nuevo Congreso asume las funciones al día siguiente en que se declara el estado de emergencia y la emergencia sanitaria ya declarada pocos días antes. Ello supone, como en otros países, la restricción de derechos fundamentales y también una cuarentena que se dio de manera bastante estricta, afectando derechos y también el empleo formal, que en el Perú particularmente ya es precario, donde 8 de cada 10 empleos son informales. Esta cuarentena rígida hace, como señalaba Carlos Canosa, que aparezca este fenómeno del corona shock, es decir, los problemas económicos preexistentes sumados a la crisis de la pandemia. El total de casos confirmados a la fecha es más de 1 millón, y los fallecidos registrados son de 45.000, pero el exceso de muertes permite que el cálculo llegue a 100.000 fallecidos, a sus familias, a la crisis hoy por conseguir oxígeno y camas UCI. Esto supone no solamente haber enlutado, sino haber desnudado la vigencia de derechos y también habernos mostrado una gran desigualdad. La instalación del nuevo Congreso en marzo, lejos de solucionar los problemas, reaviva en el contexto de la pandemia y se generan a partir de la gestión de la misma una serie de conflictos. Así, por ejemplo, como en otros países, las medidas para el retiro de los fondos de pensiones y también aprobación de normas que generaban gasto para el Estado cuando el Estado ya había afectado aproximadamente el 12% del PBI para ciertas medidas para compensar los efectos de la pandemia. Problemas con compras públicas, denuncias por corrupción. A manera de ejemplo, en el año que terminó, en el 2020, el 37% de las normas dictadas carecieron de una lógica, un lógico consenso entre Ejecutivo y Legislativo. De hecho, 17% de ellas se aprobaron por insistencia.
Algunas de ellas fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por ser inconstitucionales y 3 de ellas han sido declaradas inconstitucionales. En medio de este contexto también hubo delegación de facultades, también hubo una aproximación, pero tuvimos 4 presidentes, 5 gabinetes, 6 ministros del Interior, 7, en fin, una inestabilidad en el Ejecutivo que también ha complicado tremendamente la gestión de la pandemia. En ese contexto, aunque parezca increíble, se aplicaron algunas de las reformas que planteó la Comisión de Reforma Política en el 2019. También se designaron nuevas autoridades electorales, que en el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, fortaleció la institución y tiene como gran reto enfrentar este proceso electoral en pandemia. Se aprobaron normas como, por ejemplo, la primera ley de paridad y alternancia, que será en esta ocasión con voto preferencial, nuevas reglas para el financiamiento y para democracia interna que han sido implementadas, nuevas reglas para la cancelación de partidos que no pudieran pasar la barrera electoral, la creación de la circunscripción de peruanos en el exterior, y también una norma para la lucha contra la corrupción, como es la cancelación de, impedimentos para que postulen personas que tuvieran sentencias en primera instancia. La cuarentena afectó el derecho a la justicia y quisiera, más que hacer una lista de las afectaciones a derechos que las hemos visto, pensar en cuáles son los retos, porque creo que América Latina enfrenta ahora no solamente la crisis sanitaria y los problemas económicos, sino también atender los problemas de desigualdad. En el campo de los derechos políticos, el Perú tiene el gran reto de asumir la responsabilidad de las próximas elecciones sin postergarlas. Es pertinente, por ejemplo, la declaración que ha hecho el día de ayer el secretario general de la ONU, llamando justamente a que no se tome la pandemia como excusa para suspender procesos electorales y para restringir el necesario control a través de la libertad de expresión. Creo que la pandemia también supone, al haber visibilizado los grandes problemas en nuestras democracias, focalizarnos en los debates electorales y en las propuestas en las próximas elecciones sobre la necesidad de solucionar estos atendiendo a las comunidades más excluidas como parte de las políticas públicas que se requieren para hacer política con políticas públicas. Muchas gracias nuevamente por permitirme participar y nuevamente gracias por la publicación que ya vi está como para poder ser descargada fácilmente. Milagros, muchas gracias por tu exposición, siempre un gusto escucharte, más aún cuando es tan emocionante la actualidad de Perú, ¿no? Cuando están pasando tantas cosas, vienen nuevamente elecciones, hay escándalos que trascienden el tema electoral, ¿no? Que tienen que ver con el tema del vacunagate, pero la verdad que es un escenario que implica muchísimos desafíos, como decías, hay un proceso electoral a las puertas, así que seguramente esta obra y tu contribución en específico le servirá al lector también para un poco entender de qué manera el Perú enfrenta este proceso electoral. Así que te agradecemos nuevamente y le damos la palabra y la bienvenida a Joana Silano. Joana es investigadora postdoctoral de la UNAM, es codirectora de GAPAC, también es colaboradora de la iniciativa de Modalidad de Transparencia Electoral, donde ella está en la parte de contenidos de la revista, coordinando los contenidos. Así que bueno, sabemos que estás en muchas cosas. Joana, escribiste el capítulo sobre Cuba, pero te hemos convocado también para que con una perspectiva más amplia puedas hablarnos sobre el impacto del COVID-19 en general en los contextos autoritarios y restrictivos, ¿no? Ahí hay una frase
tu capítulo, me parece, que parafraseando decía que en Cuba, ¿no? Y en este tipo de países, las medidas excepcionales no son excepcionales, ¿no? Son más bien ordinarias, son lo habitual, y ante eso se suma, ¿no? el contexto pandémico y las facultades que se toman estos regímenes para imponer nuevas restricciones, ¿no? Así que, bueno, te damos la bienvenida, Joana, y te escuchamos. Hola, hola a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación a Transparencia Electoral y al programa de la Konrad Adenauer para Estado de Derecho en América Latina. Marí, Leandro, Jesús, muchísimas gracias por dos cosas. Por la invitación al libro en sí misma, que como ya adelantaron algunos de los participantes, pues quedó como una obra monumental y que costará varios días leerla y analizarla y comprender el potencial que tiene. Y en segundo lugar, por la visión de democracia que comparte Transparencia Electoral, que implica mucho más allá de los procesos electorales y el ejercicio de los derechos electorales. Y eso es particularmente relevante en el caso de países como Cuba, ¿no? Entonces, no dejar a Cuba fuera porque no cumple ciertos criterios electorales o ciertos criterios de democracia establecidos, pues sí es algo con lo que hemos lidiado aquellos que estudiamos Cuba durante muchos años. Entonces, agradezco doblemente el esfuerzo de incorporar y leer Cuba desde las mismas claves que leemos otro tipo de procesos en América Latina. Partiendo del análisis que hago en el capítulo de Cuba, quiero empezar comentando algo que ya señalaba Leandro en su intervención. La pulsación autoritaria estuvo presente en las medidas relacionadas con el COVID-19 en toda la región, incluso en los países con democracias más consolidadas, más avanzadas, de mayor tradición en la región, Uruguay, Costa Rica, Argentina. Tuvimos reportes de uso excesivo de la fuerza, extralimitación en la aplicación de determinadas leyes o medidas. Entonces, yo creo que esa es una primera gran conclusión de lo que hemos vivido durante este último año. Esa pulsación autoritaria, ya sea en lo local o incluso a nivel nacional, en términos de excepcionalidad, de medidas excepcionales, estuvo presente en la mayoría de los países de la región. ¿Qué pasa con los contextos ya restrictivos antes de la pandemia? Que se agudiza el impacto de alguna de estas medidas. Y se agudiza en un doble sentido. Por un lado, porque sirve de pretexto. Muchas veces el COVID ha servido de pretexto durante esos meses para tomar medidas que afectan directamente a la oposición política, a la manifestación pública, a la movilización social, la organización ciudadana autónoma, y afectan porque paralizan los pocos mecanismos existentes para la ciudadanía para exigir derechos. Un ejemplo extremo, el caso del Parlamento cubano, que estuvo prácticamente un año sin sesionar, pero no solamente sin sesionar, estuvo sin sesionar, sin que hubiera ningún tipo de declaración de emergencia que justificara la no sesión del Parlamento, y sin que hubiera ningún pronunciamiento del órgano legislativo por participar, por decir, estamos aquí, necesitamos reunirnos, ¿cómo le vamos a hacer? Es un caso extremo, pero tenemos casos también, digamos, intermedios. Tenemos el lamentable caso de Nicaragua, pues con una negación durante meses de la existencia de la pandemia y a la vez un aumento de la represión sobre una sociedad civil ya criminalizada, ya estigmatizada, ya recibiendo violencia y hostigamiento de parte del Estado desde antes de la pandemia. Entonces tenemos casos que van a los extremos, ya en esa caracterización que hizo Leandro al inicio de los 3 bloques, pues lo vemos claramente. Algunas medidas que podemos decir que podemos establecer como regularidades en los contextos de los países más autoritarios de la región, básicamente Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero que se vieron en algunos casos replicadas también en algunos países, digamos, híbridos o de democracias muy débiles y muy frágiles, fueron por un lado las medidas que afectaban movilidad y por lo tanto derechos de asociación, derechos de reunión, derechos de ocupar el espacio público. Se vieron, digamos, estas medidas
prácticamente en todos los países. Declaración legal de estado de emergencia, la mayoría de los países declararon legalmente estados de emergencia, con lo que implica en términos de derechos la declaración de un estado de emergencia. Un estado de emergencia que, si bien está diseñado para una aplicación eventual, y ya lo adelantaba Alfonso, limitada, muy limitada en términos de tiempo, se extendió en algunos casos durante meses este estado de emergencia. Casos extremos, pues volvemos a lo mismo, el caso cubano, que no declaró formalmente estado de emergencia, el caso nicaragüense, que tampoco se declaró, el caso de Venezuela, que aunque se declaró, no se declaró por la autoridad competente para ello, en este caso la Asamblea Nacional, y el conflicto existente entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, pues hizo que la declaración de emergencia estuviera, en el caso venezolana, amparada, como otras veces, por el Tribunal Supremo de Justicia, por el TCJ. Entonces, esa dilación en el tiempo de las medidas de excepcionalidad implicó dilación de procesos electorales, no me voy a detener en eso porque ya lo han tocado, pero también dilación en la promulgación de ciertas leyes. En el caso cubano acabábamos de pasar un proceso constituyente que implicaba un calendario legislativo que tenía en este primer año, que era el 2020, digamos, la obligación legal de promulgar ciertas leyes que iban a reorganizar el aparato estatal. Esas leyes no se promulgaron hasta prácticamente finales del 2020, por lo tanto todas las decisiones que se tomaron durante el año 2020 estuvieron, digamos, bajo un cuestionamiento legal importante en el caso de Cuba. El uso discrecional y abuso en la aplicación de la ley se vio muy claro en estos casos autoritarios, detenciones arbitrarias, multas excesivas, detenciones sin procesos legales y establecimiento de juicios sumarios o sumarísimos, también en el caso de Cuba, como uno de los casos extremos, con incluso sanciones extralegales porque se juzgaron a las personas antes que surgiera o existiera una resolución, una ley, un instrumento jurídico que amparara la sanción, o sanciones impuestas por órganos no calificados o no autorizados para emitir esas sanciones. Multas impuestas por la policía, cuando las multas sanitarias solamente podían ser impuestas por las autoridades sanitarias a través de procesos de inspección. Es otro caso muy, muy común. La violencia policial, el uso de los mecanismos de fuerza, tanto las policías como el ejército, en ciertas labores de seguridad y de atención a las contingencias sanitarias, ha provocado, también en toda la región, pero se agudiza en estos casos, pues ciertos abusos de la fuerza, detenciones, violencia policial, violencia física, reportes de fallecidos a partir de esta violencia física. Una aplicación laxa, abusiva y discrecional de la ley, también ciertas medidas que favorecían la discriminación y la estigmatización de los enfermos, sobre todo en entornos muy cerrados, como el caso cubano, el mismo caso venezolano, que se ha mantenido muy aislado, pues el diseño de los centros de reclusión para la cuarentena de los viajeros internacionales, pues provocaba cierto estigma y discriminación a estos, y por parte de otros países, pues ciertos procesos de discriminación y xenofobia con extranjeros, con la limitación de entrada a los territorios, o en los casos extremos, como pasó con la deportación de venezolanos en varios países desde el inicio de la pandemia, particularmente menores. Hubo un caso de menores de edad iniciando la pandemia, no recuerdo muy bien ahora si fue en los meses de mayo o junio, que impactó a la región. Un fenómeno que también vimos en algunos de estos países, particularmente en los casos de Venezuela y Nicaragua, pero que también vimos en el caso de Brasil, fueron las campañas de desinformación y negación desde el propio gobierno, ¿no? La promoción de medicamentos milagros, la promoción de actividades como que no va a pasar nada, la promoción de reuniones en un momento en que el mundo y todas las autoridades sanitarias estaban pidiéndole a las personas que conservaran la distancia social, que permanecieran en aislamiento. También lo vimos en algunos de estos entornos. Y importante por lo que hacemos y por lo que significa, hay dos tendencias que, si bien no son exclusivas de los contextos autoritarios, pues adquieren una dimensión aún mayor en los contextos autoritarios. Por un lado, la limitación a la libertad de prensa y el acceso a la libertad de expresión.
sanciones por el uso de redes sociales, por la publicación de cierta información relacionada con casos de COVID, manejo de número de muertes, que cuestionaban de alguna manera la narrativa que se tenía desde los poderes, pues sanciones a periodistas, detenciones, multas por publicaciones en Facebook. Volvemos al caso extremo. Cuba aprobó recién en agosto del 2020 un decreto sobre acceso y regulación de la información muy limitativo que justificaba o amparaba las multas a prácticamente cualquier ciudadano que publicara una información que se entendiera que podía estar afectando al Estado, al bienestar social, a la información. Y por otro lado, la falta de transparencia y la limitación al acceso a la información. La excesiva clasificación de la información como información confidencial, pues que limita la posibilidad de denuncias, y la falta de transparencia en las medidas que se toman, las compras, la forma en que se está gestionando la pandemia, quiénes son las personas autorizadas para tomar ciertas medidas, también son algunos de los elementos que aparecen de manera regular cuando pasas por la obra y ves las noticias de del último año, pasan en casi todos los contextos, pero que por las restricciones previas que tienen estos contextos autoritarios adquieren una nueva dimensión. Y por último, el uso discrecional, abusivo de las medidas relacionadas con la contingencia sanitaria para la limitación de derechos a opositores políticos. Pues eso es una regularidad que se vio claramente durante todo el año, pero particularmente por determinadas situaciones, en el caso de Cuba, en el último trimestre del año, por la aparición de algunos movimientos culturales y movimientos juveniles de reclamo de derechos, pues se vio el uso arbitrario, discrecional, de las medidas de corte sanitario con fines de represión política. Entonces, yo lo dejaría hasta acá para no extenderme más y dar chance a las preguntas y respuestas, que normalmente siempre son mucho más ricas. La invitación a leer la obra, coincido con lo que dijeron mis antecesores, Alfonso. Milagros es una obra que, a medida que vayamos revisando los casos, quizás nos dé de qué hablar todavía y reflexionar para lo que viene a continuación. Gracias una vez más por la invitación. Johanna, muchas gracias por tus palabras, por la exposición y también por ayudar a bajar el tema, digamos, a esos contextos que quizás escapan un poco a esos análisis, ¿no? Y que tienen que ver con aquellos regímenes o aquellos espacios que están aún viviendo en excepcionalidades, como decías en el artículo, ¿no? En contextos muy restrictivos, autoritarios, donde ya se venían presentando este tipo de violaciones a los derechos fundamentales, donde está limitada la libertad de asociación, de participación política, y que más allá de Venezuela, Cuba y Nicaragua hay otros países, como tú muy bien decías, que están allí en un intermedio, ¿no? En un gris, una zona gris, donde si bien son calificados como regímenes híbridos o democracias endebles, democracias débiles en construcción, son comunes este tipo de prácticas. Así que, bueno, agradecerte nuevamente. Quiero saludar, y que no se me escape ninguno, pero como saben son 28 los articulistas que participaron en esta publicación y por eso tenemos una extensión de 700 páginas. Así que sé que algunos se han ido conectando, otros se conectaron recién. Quiero enviarles un saludo a todos. Quiero recordarles que, como dijo Leandro, vamos a seguir con las presentaciones, invitando evidentemente a otros panelistas en otros contextos, con universidades, con organizaciones, para darle difusión a esta obra. Ahora bien, viendo que no hay preguntas, y yo imagino que nadie tuvo mucho tiempo para leer el libro y para plantear algún interrogante, quiero darle la palabra a Leandro, que quería hacer un comentario de cierre. Bienvenido, Leandro. Sí, no, muy corto, Jesús, gracias. La verdad que exposiciones súper interesantes, la de Alfonso, la de Milagros, la de Johanna, que son una invitación a leer ese libro que
que se escribió al calor de un escenario excepcional como esta pandemia, ¿no? Simplemente decir algo, aprovechando que este libro lo hicimos con la Fundación Konrad Adenauer, ¿no? Europa, en este contexto pandémico mundial, obviamente pudo dar muestras de su solidez institucional. Y en el marco de esa solidez institucional emergen discursos congruentes con esa institucionalidad, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Merkel en Alemania, que en este contexto, como mencionaba Joana, en donde en América se vivió un proceso profundo de desinformación y de manipulación a partir de toda la incertidumbre que rodeaba a esta crisis sanitaria y política, pero también cultural. El discurso de Merkel fue un faro, fue un discurso basado en la ética de la responsabilidad. Y lamentablemente ese espacio en América no lo ocupó nadie, ¿no? Entonces, eso también habla mucho de nuestros déficits. Y uno de ellos tiene que ver justamente con el déficit institucional que no da lugar a liderazgos con apego institucional, ¿no? Entonces, me parece que el libro, de alguna manera, y sin proponérselo, de algún modo da cuenta de este problema que nosotros tenemos en la región, ¿no? Gracias nuevamente e insisto, ahora viene la etapa de la presentación de los capítulos nacionales. Gracias, Leandro. Bueno, finalmente, y para dar por concluida esta presentación en la que les dejamos el link del libro y que esperamos que a partir de ahora, bueno, se genere un debate y una discusión sobre las contribuciones que los especialistas hicieron en materia de Estado de Derecho y elecciones en América Latina. Le enviamos, bueno, un gran agradecimiento a todos los espectadores que participaron, autoridades electorales, miembros de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos. Agradecerle obviamente a los panelistas que nos acompañaron hoy, a María Cristín por su tiempo, por el compromiso de la Fundación Konrad Adenauer y su programa de Estado de Derecho para Latinoamérica, así como también el equipo, ¿no? Daniel Pinilla, Andrés, que trabajaron allí muy de cerca con el equipo de transparencia electoral. Alfonso Herrera, muchas gracias también por el prólogo. Sabemos que sigues trabajando con colaboración con la Fundación y esperamos que sea el primero de otros proyectos. Y bueno, Milagros Campos, Joana Silano son parte de transparencia electoral de alguna manera, siempre colaboran con nuestras iniciativas. Así que bueno, agradecerles a todos nuevamente por estar acá. Les recordamos que el link del libro está en el chat y lo dejamos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas